Hola, ¿cómo están? Hoy estudiaremos los sistemas de medición. Mi nombre es José Luis Moncada y bienvenidos a mi canal. Los objetivos de hoy día es conocer las distintas unidades físicas utilizadas tanto en física, también en las ciencias, en las distintas ciencias y las ingenierías. También diferenciar las magnitudes fundamentales y las derivadas. Y también conocer con un poco más de detalle las unidades de medición que están dentro del contexto del sistema internacional, pero también conocer algunas unidades que también se utilizan en nuestro mundo, en nuestro planeta, que son las unidades anglosajonas, a pesar de que ya cada vez se utilizan un poco menos, pero todavía se mantienen en uso. Dentro de lo que son las cantidades físicas, fundamentalmente, estas cantidades nos permiten cuantificar y asignar un cierto carácter, una cierta identidad a la medición que estamos realizando, como por ejemplo la longitud. Todos sabemos que para medir la longitud estamos estableciendo cuál es la medida entre un punto y otro en un objeto. Y a eso le asignamos un número y después una unidad que le da el concepto o el apellido asociado a lo que es longitud. También lo utilizamos para realizar mediciones de carga eléctrica. Por otro lado, también tenemos las unidades asociadas al tiempo, que la, la ventaja de medir el tiempo es que en todo el mundo se mide el tiempo de la misma forma. A diferencia de las longitudes y que no se utilizan, no hay una homogeneidad al respecto. Bueno, dentro de lo que son las medidas, las unidades de medición, eh, existe la unidad de metro establecida dentro de lo que es el sistema internacional como unidad de longitud. Y también hay otras unidades que eh, tienen cierta equivalencia a la unidad de metro, como por ejemplo es el centímetro. Entonces, si medimos el diámetro de este disco óptico, eh, por definición tiene una medida de 0,12 metros o con su equivalencia a 12 centímetros. Entonces, de esa forma nosotros podríamos establecer equivalencia entre un tipo de unidad y otra. Lo mismo ocurre con la masa. La unidad de masa dentro del contexto del sistema internacional se establece como la unidad del kilogramo. Y existe un prototipo, un patrón estándar que está almacenado bajo condiciones bien especiales y que tiene este factor y esta masa de 1 kilogramo, y que en base a esta nosotros construimos nuestro sistema estándar y más objetivo de medición de masa. Particularmente este estándar está en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, y lo que circula en las distintas empresas que se dedican a calibrar balanzas son réplicas de estas masas patrones. Lo mismo ocurre con el tiempo se mide en términos de segundo y se construyó específicamente ya con surgimiento de la ciencia más moderna un reloj atómico que es extremadamente exacto y que se define el segundo en función de las transiciones de los niveles hiperfinos para el átomo de cesio 133, que están aquí dados por este valor que es extremadamente grande, que son 9.000 millones y bueno, y varias fracciones más de periodos de radiación correspondientes a estas transiciones hiperfinas. La fuente de alimentación de este reloj atómico es el cesio, como les mencioné recién. Bueno, las unidades físicas fundamentales con las cuales se trabajan en el sistema internacional y en la mayoría de los países del mundo, utilizamos
las longitudes, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa, con sus unidades respectivas como el metro, el kilogramo, segundo, amper y su simbología. ¿Ya? Particularmente tenemos que decir que no siempre en la vida diaria uno utiliza estas unidades. Por ejemplo, para ir a comprar ampolletas o bombillos eléctricos, uno no pide la ampolleta o el bombillo eh, en función de la unidad de candela, que era una ampolleta con tantas candelas. No, no se lo van a vender. No, lo más probable es que el caballero o la persona que atiende el almacén difícilmente va a entender ese lenguaje. O por ejemplo, si quieren comprar un molde de algo, oiga, quiero un molde ¿qué puede ser? De azúcar. Quiero un molde de azúcar, o sea, no le van a entender. Porque generalmente hay otras unidades de medición más apropiadas y particularmente como las ampolletas, uno generalmente las compra en función de la potencia que consume, no de lo cuánto va a iluminar, de la intensidad luminosa. O cantidad de sustancia, uno dice, ah, pero cantidad de sustancia lo puedo usar en cualquier parte, sí, pero no le van a entender. Generalmente uno pide por kilo el azúcar. Entonces, de esa forma, ahí está el lenguaje que es más estructurado como las unidades, más objetivo y que podemos mencionarlos en un ambiente más profesional, pero desde el punto de vista más doméstico, más casual, las unidades se utilizan de una forma bastante más especial. También tenemos dentro de lo que es el sistema de unidades de medición, como les mencioné en un principio, tenemos el sistema internacional, que es básicamente el más utilizado a nivel mundial, pero también existe otro sistema que se utiliza me creo que en 3 países en la actualidad, que es el sistema americano. Eh, Obviamente se utiliza en Estados Unidos. Hay un país que utiliza también este sistema que es Liberia, y hay un tercer país que no recuerdo, parece que es Bangladesh, Bangladesh, Bangladesh o Birmania. Bueno, un país cercano ahí a la India que utiliza también este sistema de medición. Eh, bueno, ya cada vez menos se utiliza debido a que debido al proceso de globalización es mucho mejor y sobre todo el intercambio tecnológico tener un sistema unificado de medición. De esa forma se generan menos problemas. Bueno, en mecánica particularmente, las unidades fundamentales, tanto en el sistema internacional como en el sistema eh, americano, están las 4 unidades que son de masa, longitud, tiempo y fuerza. Eh, Estas son las más utilizadas y son fundamentales dentro de estos sistemas de medición. Ya vimos que el sistema internacional tiene 7 unidades fundamentales, particularmente en mecánica son 4 las que más se utilizan, tanto en el sistema internacional como americano, como está aquí bien definido. Cabe resaltar que en el sistema americano, el sistema internacional, la unidad de fuerza es el newton, pero en el sistema y la fuerza específicamente dentro del sistema internacional no corresponde a una unidad fundamental, sino que es una unidad que vamos a ver más adelante que es derivada. A diferencia del sistema americano, que la libra corresponde, y hay que poner un apellido, es libra fuerza, corresponde a una unidad fundamental dentro del sistema inglés de medición. Bueno, como les mencionaba, existen 2 tipos de unidades para ir fundamentando mejor esto. Tenemos las unidades físicas fundamentales y las unidades físicas derivadas. Las unidades físicas fundamentales son las 7 que vimos en un principio dentro del sistema internacional. Estas unidades fundamentales
son únicas, no se pueden reducir más y dan origen a las magnitudes físicas derivadas, combinándose entre ellas. Por ejemplo, si combinamos las unidades o magnitudes de longitud y tiempo, damos origen a una magnitud derivada que sería la velocidad. Entonces la velocidad es una de estas unidades derivadas, como lo vamos a ver a continuación. Si les voy a mostrar un pequeño ejemplo. Entonces, si tenemos unidades de longitud dividido por unidades de tiempo, esto nos da origen a una unidad que se llama velocidad. Bueno, también se puede conocer como rapidez dependiendo del punto de vista. La idea de estas magnitudes y también darle una identidad, una unidad, tiene que ver con generar cierto nivel de reglas del punto de vista más matemático cuando uno está operando en una ecuación con estas magnitudes. La idea es siempre tener una homogeneidad dentro de la dimensión en cada uno de los miembros de una ecuación, los cuales tienen que ser idénticos. En otras palabras, si estamos sumando manzanas, cada miembro de la ecuación tiene que tener la identidad de manzana, ¿ya? Ese es el objetivo. Sumamos manzana, el resultado tiene que darnos en manzana. También se utilizan, por un tema más bien de comodidad, a la hora de informar estas magnitudes dentro del sistema internacional, los prefijos. Se llama prefijos porque son valores que van antes de la unidad. Tenemos prefijos para que equivalen a una potencia, que es el factor multiplicador de la unidad, que es una potencia, y para valores que son muy grandes o potencias muy altas, usamos una simbología de letras mayúsculas, y si son valores pequeños, es decir, son potencias más pequeñas como las que están acá al lado derecho de ustedes, como el factor 10 elevado a menos 1, menos 2, menos 3, son valores bien pequeñitos, se representan en símbolos con letras minúsculas. Hay algunas que usamos bastante, como por ejemplo el centímetro. Centi, que está acá, si se fijan, tenemos el centi, y el centi se puede mezclar o combinar con la unidad de metro, y da origen a la unidad del centímetro. También está el milímetro. En otras palabras, el centi no es otra cosa que un factor de 10 elevado a menos 2 multiplicado por el metro, y el mili es 10 elevado a menos 3 por el metro. Estas son notaciones bien particulares que nos permiten un poco hacer más fácil la visualización y el análisis de los datos. También tenemos las unidades de temperatura, que son bastante importantes, y dentro del concepto de temperatura habitualmente usamos nosotros los grados Celsius, pero del punto de vista más absoluto y objetivo, la escala es el grado Kelvin. Y el 0 Kelvin equivale a menos 273 grados Celsius. Generalmente se usa más en ciencia este tipo de escala, y bueno, y esto nos ahorra cualquier problema que tengamos con el 0 grados Celsius, en el caso de alguna ecuación, sobre todo si estamos dividiendo. Existe también una forma de transformar estas unidades, ya sea de los grados Celsius a Kelvin o Kelvin a grados Celsius. Específicamente la escala de grados Celsius tiene una escala relacionada a el comportamiento del agua. El punto cuando congela el agua se establece como 0 grados Celsius, y cuando hierve el agua son los 100 grados Celsius. Todo esto a nivel del mar. También existe otra escala, ya en el sistema anglosajón, que son los grados Fahrenheit, y la escala absoluta de medición de temperatura, los grados Rankine. Aquí están las transformaciones. Espero que este video les haya servido para sus estudios. Nos vemos en una próxima entrega.